19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. La Nueva Traducción dice: todo está cumplido, todo ha terminado. La palabra es tetelestai, la deuda está pagada. La vida de Cristo, la vida de fe que nosotros, o creo la mayoría de los que estamos aquí, hemos decidido vivir una vida espiritual, una vida enfocada en Cristo, es una vida de fe, es una carrera. Pablo llama esta vida como una carrera, y en Hebreos 12:2 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde están nuestros ojos puestos? Pues Pablo dice que tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una vida de fe es una vida centrada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por eso también es una vida de ánimo, es una vida de gozo, es una vida de esperanza. Hoy Dios te va a dar esperanza y gozo. Ahora, dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesús, en la obra de Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra vida espiritual es una vida de fe, pero la vida de fe no tiene sentido sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se ataca tanto a Jesús. Hoy las religiones en sí no se atacan tanto, se ataca es a Jesús. Hoy todo el mundo cree en un Dios con D minúscula, pero cuando se habla de Jesús, ahí viene el problema, porque fue el único que pudo morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, yo tengo que entender, voy a decirlo teológicamente, pero más aún espiritualmente, lo que significa para mí como alguien que ha recibido ese sacrificio, como alguien que cree en Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz. Yo tengo que entender qué significa eso, porque cuando yo entiendo qué significa eso, eso le añade poder a mi vida, y por eso yo creo que hay poder esta noche que se manifiesta. Yo dije, hay poder que se manifiesta. Pablo dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Diga conmigo, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe en Jesús aquí? ¿Dónde pues está la sancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pues lo que dice Pablo aquí son varias cosas. Lo primero es que a causa del pecado todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán corrió a toda la humanidad, y todos los que estamos aquí, hasta el que tenga cara de más santo, ha pecado. Mire a alguien santo por ahí cerca y dígale: tú también. Entonces el pecado trae una consecuencia. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el pecado en sí trae muerte. Entonces, al hombre caminar en una vida de pecado abierta, eso
trae varias consecuencias. Lo primero es que nos alejamos de la gloria de Dios. Hemos sido alejados, destituidos de la gloria de Dios, y fue muerte eterna lo que trajo. Pero también el pecado trae consecuencias. Se crea una deuda a causa del pecado, y esa deuda es muerte, es depresión, es enfermedad, es ansiedad, es disfunción de la familia, es pobreza, es ruina, maldiciones generacionales. Bueno, todo lo que hoy vive nuestra sociedad es simplemente lo que se da a causa de vivir una vida de pecado y de vivir una vida alejados de la gloria de Dios. Pero entonces también por eso fuimos constituidos pecadores sin haber pecado. Usted no nació pecando, pero el pecado de Adán le fue atribuido. Y entonces sucede algo, y es que ¿quién puede pagar esa deuda de pecado? ¿Qué ser humano puede pagar una deuda por ese pecado? ¿Y qué ser humano puede autorredimirse de toda la maldición de la ley? Pues sencillamente ninguno. Entonces Dios, en su infinito amor, hace algo maravilloso. Toque a 3 personas y dile: Dios te ama demasiado. Si hay alguno feo por ahí cerca, dile: así feito te ama también. Gloria a Dios, qué bendición su gracia. Pues Romanos 5:17 nos explica qué es lo que sucede. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Alguien levante la mano y diga: yo he sido constituido justo delante del Señor. Entonces, en Cristo Jesús, los que recibimos este sacrificio, dice que es la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Abundancia de gracia, porque a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre fue a Jesús. Es decir, la sangre trae redención. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar, no solo morir en la cruz? Hay varias cosas aquí. Tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, porque sin sangre, Dios determinó eso en la Biblia, Antiguo Testamento, sin sangre no había redención de pecados, y sin sangre no había pacto. Gloria a Dios. Dile al de al lado: agárrate, que esto está poderoso. Entonces, cuando Dios sacrifica su cordero, el cordero de Dios que tuvo que ser inmolado por el pecado del mundo, la sangre, dice, por fe en su sangre, dice Pablo, es que una vez tú por fe recibes a Jesús, ese sacrificio de la cruz te es atribuido a ti. Entonces dice que Él es propiciación por tus pecados. Propiciación, para no alargarme en el tema teológico, es que cuando Dios te ve a ti, Él no ve tu pecado y Él no ve tu maldad de hombre, porque ahora tú has sido lavado por la sangre de Jesús, y esa sangre es propiciación. O sea, propiciación es que te tapa, que te cubre, que cubre tu pecado, porque cuando Dios te ve, ahora no ve el pecado y la maldad, sino que ve el que te ha sido atribuido a ti, el sacrificio de Cristo. Y por eso es que muchos aquí, aunque literalmente mereceríamos humanamente estar sin familia, o estar muertos, o estar enfermos, o estar sin hijos, no ha sucedido eso, porque la gracia de Dios nos ha cubierto. Y cuando Dios tuvo que ver nuestra maldad, no vio nuestra maldad, sino que vio que hemos sido constituidos justos por la sangre de Cristo, que nos ha cubierto de pies a cabeza. No fue por ti, fue por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y a eso es a lo que Pablo le dice la abundancia de la gracia. O sea, gracia, el regalo inmerecido
que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el que nos haya sido atribuida la propiciación de nuestros pecados, no sucedió cuando ya ahora tú eres santo, porque ahora todo tiene una cara de santos aquí en la iglesia. Mira la cara de santo que tiene al lado. No habíamos hecho ni una cosa buena. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún así, allá muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó y envió a su Hijo para tapar, para cubrirnos de esa maldad, y éramos sido constituidos justos. Así como fuimos constituidos pecadores por el pecado de uno, por la obediencia de uno, por el sacrificio de uno, el Cordero de Dios, hemos sido constituidos justos delante del Señor. Y eso es algo extraordinariamente poderoso. Alguien déle un aplauso a Dios si lo cree. Entonces, diga abundancia de gracia. Pero también dice que nos dio el don de la justicia. El don de la justicia. Por eso tenemos que entender que el deseo de Dios, que seamos sus hijos, es el deseo de Dios. Ni siquiera esto nació de nosotros. La salvación no es un deseo del ser humano, es un deseo que nació en el corazón de Dios, porque Dios nos ama super mega abundantemente. Por favor, dígaselo a alguien, dígale a 3 o 4 personas. Si hay alguien invitado, dígaselo. No tienes ni idea cuánto te ama el Padre. El Padre te ama super mega abundantemente. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Por favor, levante la mano y diga: el Padre me ama abundantemente. Juan 19:4 dice: entonces Pilato, cuando estaban decidiendo entre Barrabás y Jesús a ver quién entregaba, Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito. O sea, Jesús, aunque fue crucificado como se crucificaban los peores criminales, el castigo para los peores criminales era ser crucificado en la cruz. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento: maldito el que cuelga en un madero. O sea, era lo más denigrante, era para el peor delincuente. Pero dice que él no cometió pecado. Él no cometió pecado ni ningún delito. Pilato lo declara también con autoridad. Dice: no hay ningún delito en él. O sea, que la justicia de Dios, no solo la abundancia de la gracia, sino que la justicia de Dios se encuentran en la cruz del Calvario con Jesús, porque en la cruz se estaba encontrando la injusticia del hombre con la justicia de Dios. La injusticia del hombre de haber sacrificado a alguien injustamente, alguien que no había cometido pecado, y la justicia de Dios, que a pesar de que él no había cometido pecado, él estaba sacrificándolo para librarnos del pecado y de la maldición de la ley, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Esa es la para que se manifieste la justicia de Dios, debe manifestarse la injusticia del hombre. Por eso es que dice la Biblia que él es el Cordero de Dios. En la Biblia, cuando había redención de pecados, el sacerdote tenía que traer la sangre de un animal puro. Tenía que ser un cordero, un animal puro. Y por eso Jesús era puro, era santo. Fue el único que no cometió pecado. Fue la primicia de Dios, y él la entregó para que su sangre y su sacrificio nos redimiera. Porque el animal que era puro era sacrificado por los impuros, la primicia. Jesús fue entregado en la cruz para que nosotros, él siendo la primicia de Dios, el resto de la masa fuera bendecido, fuéramos prosperados, tuviéramos vida eterna, tuviéramos herencia como hijos. Dígame amén alguien, por favor. Y fuéramos miembros de la familia de Dios. Ahora, Jesús, siendo enjuiciado por el hombre, sobre él cayó la justicia de Dios. En la cruz se estaban rompiendo las leyes espirituales que se habían establecido por Satanás en el huerto del Edén, Adán y Eva. Por eso dice la Biblia que él es el postrer Adán también. Lo que el postrer Adán perdió, Jesús lo recupera en la cruz del Calvario nuevamente,
Pero lo que se perdió en el Edén, Jesús lo recupera en la cruz del Calvario. Por eso la cruz para nosotros nos regresa al Edén, al lugar de delicias, al lugar donde solo necesitamos a Dios y donde Dios a través de su sacrificio nos provee absolutamente todo. La cruz del Calvario nos provee redención de pecados, nos hace libre de la maldición, nos declara justos delante de Dios, pero también manifiesta la justicia de Dios. Por eso los que caminamos en una vida de cruz, en la vida de Cristo, entendemos la justicia de otra manera. En la vida de Cristo, la justicia es perder. En la vida de cruz, para ganar tienes que perder. Para tener más tienes que soltar. Para ser engrandecido tienes que humillarte. Ay, ya nadie me dijo amén, gloria a Dios. Toca a 3 personas y dile, esto es al revés. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Una vez hemos sido hechos justos, hemos sido redimidos por su sangre, vienen otros beneficios poderosos. Levante la mano y diga, tengo beneficios poderosos. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí hago una pausa y quiero decirle algo, que la vida de cruz, por eso le dije que la vida de cruz es una vida que entiende la justicia de manera diferente. Por eso los que hemos entendido el sacrificio de Cristo entendemos que no es por nosotros. Toque a 5 personas y dile, tú no tienes nada que ver. No es por tu tremenda inteligencia, ni por tus tremendas capacidades, ni mejor dicho, aquí hay gente que tiene tremendas profesiones, aquí hay gente que tiene mucho dinero, aquí hay gente inteligente, aquí hay gente sabia. Oiga, le estoy profetizando, diga amén por lo menos. Pero no es por eso, nada de eso. Entendimos, gracias a la cruz, que no somos nada, ni podemos producir nada bueno si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, cuando hablamos de cruz y de redención de pecado, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de lo que Él va a hacer, se trata de lo que nosotros vamos a hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Pagó la deuda de tu pecado, pagó por tu rebelión, pagó por tus adulterios, pagó por tus mentiras, pagó por haberlo despreciado, pagó por todo lo que se llama rebelión, pecado y oscuridad. Él pagó, ya fue pagada. La sangre de Cristo te hace libre en el nombre de Jesús. Yo dije, la sangre te hace libre. Te lo voy a repetir, la sangre te hace libre. Y esta noche, por eso los cristianos decimos, hay poder en la sangre de Cristo, porque la sangre te redime de toda maldición. La sangre te protege de toda obra del diablo. La sangre le recuerda al diablo que toda obra de las tinieblas sobre ti ya fue clavada en la cruz del Calvario, y el acta de decretos, los delitos y pecados que te eran contrarios, maldición, miseria, pobreza, abandono, rechazo, falta de perdón, mala paternidad, todo lo que te manchaba con tiniebla ya fue quitado. Y por eso Él dijo, tetelestai, consumado es, la deuda ya fue pagada. Alguien déle un aplauso a Dios, por favor. Gloria a Dios. Toca a 5 personas y dile, ya fue pagada, ya fue pagada, ya fue pagada, ya fue pagada. Dígaselo a alguien más, ya fue pagada, ya fue pagada, ya fue pagada. Por eso Pablo dice, Él es el autor, pero es el consumador de la fe.
Nuestra vida de fe es consumada en Cristo Jesús, porque su sangre me ha redimido y su sangre me ha comprado. Entonces yo vivo, cuando entiendo el poder de la cruz, yo no vivo esperando que Dios vaya a hacer algo. Yo vivo sabiendo por fe que Él ya lo hizo, y que solo es cuestión que se manifieste en el tiempo kairos adecuado. Yo dije, solo es cuestión que se manifieste aquí en planeta Tierra, donde fuimos encerrados bajo tiempo y espacio por soberanía de Dios, por protegernos, etc. Dios creó el tiempo para nosotros. Pero fíjese que el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 13:8 dice: el libro del Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando entendemos la vida de fe, la vida de cruz, la vida de Cristo, entendemos que el amor de Dios es tan grande que antes que nosotros, antes que tú nacieras, ya Dios había provisto a su Cordero. Ya Dios había provisto, ya Dios en su eternidad había sacrificado a Jesús para que una vez tú nacieras en tiempo y espacio en este planeta y hubieras tenido que lidiar con los problemas del pecado, ya tú tuvieras la provisión de la gracia abundante de la sangre de Cristo para ser libre de toda maldición, para ser libre del pecado, para ser libre. O sea, la vida de fe en la cruz, escúcheme, aplícalo a cualquier área de tu vida. Cualquier necesidad que tú tengas, Dios no la va a proveer. Dios ya la proveyó en la cruz del Calvario. Necesito que alguien me reciba esa palabra. Dios no la va a proveer, Dios ya la proveyó. Toca a 5 personas y dile: lo tuyo ya está listo. Alguien por acá recíbalo. Dígale a alguien: lo tuyo ya está listo. ¿Cómo así que está listo, pastor? Fue pagado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Oye esto, oye. Ahora, Isaías 53, versículo 4, Isaías profetiza acerca del sacrificio en la cruz del Calvario. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Todo el que entró enfermo sale sano de la casa de Dios hoy. Por favor, alguien póngase de acuerdo conmigo en el nombre de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo: fuimos. Diga: fuimos nosotros curados. Entonces me gusta lo que dice. Escúcheme, esto que estamos leyendo es clave para que usted viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque entre otras cosas, Él viene por una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha ni cosa semejante. Él no viene por una iglesia que está sufriendo. Él no viene por una iglesia miserable. Él viene por una iglesia gloriosa. Es más, Él viene por esta iglesia. Esta es una iglesia gloriosa. Diga: yo estoy lleno de la gloria de Dios. Pero Isaías profetiza de Jesús 600 años antes. El profeta Isaías, usted ve y saca las cuentas, aproximadamente 600 años. Un profeta se anticipa y habla de lo que va a suceder con Cristo en la cruz 600 años antes. Pero Él habla de un futuro 600 años antes, pero está hablando en pasado. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Por eso, cuando entendemos la vida de fe, que es una vida con los ojos puestos en la cruz del Calvario, entiendo que Dios no me va a sanar. Dios me sanó
desde antes de la fundación del mundo. Entiendo que Dios no me va a prosperar. Dios ya me prosperó desde antes de la fundación del mundo. Esto es una locura, solo los locos lo pueden entender. Entiendo que Dios no me va a redimir. Dios me redimió desde antes de la fundación. Entonces es diferente vivir una vida con una mentalidad de que Dios va a hacer algo. Dios no va a hacer algo. Él dijo: tetelestai, consumado es, he terminado, está hecho. Por eso vuelvo y te digo: tu bendición, tu sanidad, tu abundancia, tu prosperidad, tu ministerio, tu llamado, todo lo que Dios escribió en el libro de la vida para ti está listo y está preparado y ha sido pagado por su sangre. Ahora sí, alguien déle un aplauso a Dios bien fuerte y diga: yo lo creo. Entonces levante su mano y diga: he sido redimido del pecado. Alguien tenía que pagar por el problema de pecado. Pero también quiero decirle 2 o 3 cosas más en 5 minutos. Ya esta fue la introducción, ahora esta es la prédica. 5 minutos. Él dijo: consumado es, la deuda está pagada. Y yo quiero decirte que Jesús pagó por tus pasados, por tus pasados pecados, por los presentes y aún los que vas a cometer en el futuro. Porque aunque eres santo, tus cositas te quedan. Delante de Dios hemos sido constituidos justos. No por mi, Dios mío, hasta el piano se cayó. ¿Qué pasó? La batería, todo. Cuando dije tus cositas te quedaron, el piano y la batería, se le fue la santidad. Una cosa es lo que la cruz hace delante del tribunal del cielo. En el tribunal del cielo dice: la deuda fue pagada. Se puso el sello. Pero entonces otra es la obra de santificación que aquí en la tierra Jesús desarrolla conmigo mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es otra. Cuando la Biblia habla de la santificación, está hablando de 2 cosas diferentes. He sido constituido justo por su sangre, pero ahora hay una vida sustituta. La vida de Cristo es una vida sustituta. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Él entrega su vida por ti, que estabas muerto en delitos y pecados. Dice: yo pongo mi vida por ti. Dice: pero ahora tu vida me pertenece. Por eso dice la Biblia que ya no somos esclavos del temor, ahora somos esclavos de Cristo por amor. Dice que dice que Él nos compró y nos trasladó del reino de las tinieblas, de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ser redimido significa es que alguien paga, alguien pagó. Es como cuando usted va con su tarjeta que tiene puntos, cualquier tarjeta, y usted va, redime esos puntos, y los puntos se gastan, pero le dan algo. Bueno, Jesús fue el que pagó, el que te redimió. Entonces tú le perteneces. Toca a 5 personas y te tengo una buena noticia: tú le perteneces a Cristo. ¿Cuántos le pertenecen? Los que hayan sido redimidos del pecado, levante la mano. Bueno, tú le perteneces a Jesús. Toca a 3 personas y le sonríele: tú y yo le pertenecemos a Cristo. Yo pensé que alguien se iba a alegrar. Pero entonces 3 cosas. Dice Hebreos 10:10, dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto el sacerdote
oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Por eso una vida centrada en la cruz es una vida que está no solo libre de pecado, eres libre de toda condenación del diablo en el nombre de Jesús. Yo le quiero hablar a alguien aquí hoy. No sé cuánto tiempo lleves en la iglesia, no sé si llegaste hoy un mes, pero una de las estrategias de Satanás para seguir separándonos de una vida de libertad con el Padre Celestial, de seguir a Cristo, de seguir su palabra, de seguir el llamado, es la condenación. Porque cuando llegas a Cristo, Él te santifica delante de Dios, pero tú no eres perfecto enseguida. Tú no eres perfecto enseguida. Hay gente aquí que lleva 5 años y todavía el Espíritu Santo está serruchándolo, dándole. Todavía usted se encuentra gente 10 años que recibió a Cristo y la obra de santificación todavía sigue avanzando. Yo no sé cuántos años llevo de cristiano y todavía yo sé que la Biblia dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero imagínense, hoy me llevaron un sancocho de rabo con gallina hecho en leña. Entonces tú dices: o me santifico o me como el sancocho. Dios mío, Padre. Pero es vital que para que tú sigas adelante con lo que Dios está haciendo contigo, seas libre de toda atadura y seas libre de toda condenación. A esta hora el poder de la sangre se aplica sobre ti. Y yo no sé para quién es esta palabra, pero hoy declaro que sales libre de todo pecado, de toda atadura, de todo lo que te ha mantenido cautivo. Dígame amén. Alguien levante la mano así o deje las manos abajo, pero dígame amén si le da pena. Pero la sangre de Cristo no solo te limpia de pecado, te abre la ventana para que vivas en santidad, para que vivas para Dios. No hay mejor vida que vivir para Cristo. No lo hacemos por obligación, no lo hacemos para que no nos vean pecando, lo hacemos porque ¿para quién es esta vida? Sino para aquel que la compró con precio de sangre. Por eso los que entendemos este sacrificio, ay aleluya, alguien va a decir amén. Los que entendemos este sacrificio, le damos a Cristo lo que Él nos pida. No hay condiciones para servirle, no hay condiciones para dar lo que Él te pida. Tiempo, hora, sudor, oración, lágrima, ayuno. Yo no sé si alguien me está escuchando, pero eres libre de pecado y eres libre de toda condenación a esta hora, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios. Apocalipsis dice: el acusador de vuestros hermanos ha sido derrotado. El que acusa y el que condena es Satanás. Porque Satanás quiere mantenerte en una vida de culpabilidad, en una vida de ley y obras, donde a pesar que sí, Dios ha determinado nuevas obras santas para que caminemos en ellas, pero Satanás quiere mantenerte en una vida de condenación, en una vida de señalamiento, porque trae vergüenza. El pecado, Satanás te tienta para que metas la mano en el pecado y después te avergüenza. Aló. Pero hoy reprendo en el nombre de Jesús. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda vergüenza. No,
Eres libre de toda vergüenza del pecado. A Jesús no le dio vergüenza morir en la cruz, humillado, despreciado, sufrir todo nuestro castigo. Mis hermanos, vale la pena servir a Cristo. Yo dije, vale la pena servir a Cristo. Denle un aplauso a Dios, el que pueda. Hebreos 9:13. Con esto termino. Hebreos 9:13. Dice, bajo el sistema antiguo, está hablando del Antiguo Testamento. Esto es lo último que le voy a decir. Porque te da redención de pecados. Él te constituye justo delante de Dios. Él te libra de toda condenación y te abre la puerta para que ahora camines en una vida completamente para Cristo. Es más, profetícese algo usted mismo, toque a 2 personas y dile, a partir de hoy camino para Cristo 100%. Dígalo. Dice, Hebreos 9:13 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Porque en el Antiguo Testamento la sangre del animal, el sacerdote entraba una vez al año y la sangre del animal que era derramada en el lugar santísimo, entonces Dios la aceptaba como propiciación y redención de los pecados del pueblo que había pecado por ignorancia y del sacerdote. Y dice entonces, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Por eso cuando usted ha sido limpio por Jesús, usted levanta sus manos y adora al único que tiene que adorar. Ya esas manos no es para estar metiéndolas donde no hay que meterlas. Esas manos, ay Padre, alguien haga las manos así y háblele a sus manos, diga, estas manos son para adorar al único que merece mi adoración, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, el Espíritu Santo, eso vamos a hablar domingo de resurrección, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Todo el mundo diga aquí, nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, las 2 últimas cosas, la sangre era necesaria derramarla porque Dios estableció en el antiguo pacto que la redención era con sangre, el perdón de pecados era con sangre, pero la sangre sellaba el pacto. La sangre sellaba la promesa. No había pacto si no había derramamiento de sangre. Por eso entonces Cristo, el Cordero de Dios, derrama su sangre no solo para librarnos y redimirnos del pecado, sino para confirmarnos como herederos del nuevo pacto. Somos herederos de un nuevo pacto, de mayores y mejores promesas, el pacto de la gracia. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Y por eso decimos 2 cosas. Decimos que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre tipifica pacto. Toca a 5 personas y dígale, la sangre tipifica pacto. Te voy a explicar en 30 segundos qué es pacto. Pacto, cuando Abraham sale de derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra, los dormidos digan un poderoso amén. Los que están bajo el pacto de la sangre de Cristo, diga aleluya y que se revienta este techo. Cuando Abraham sale de la guerra sale de la guerra de los reyes de Sodoma y Gomorra, se le aparece Melquisedec. Eso es una teofanía.
Cristo. Y le saca pan y le saca vino. Pacto. Porque Dios le dijo a Abraham: haré pacto contigo y con todas las naciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Siempre que Dios hace pacto, da promesa, tenía que haber sangre. Y usted sabe el pacto que Dios hace con Abraham. El pacto no se hace entre iguales, y por eso Dios tiene que responder por el pacto del hombre y por su pacto. Y somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús, porque somos herederos de ese pacto que tenía que hacerse con sangre. Pacto, sangre. Cuando Dios entrega las tablas de la ley, el antiguo pacto, a Moisés, dice que Moisés roció las tablas con sangre. Cuando construye el tabernáculo y coloca el tabernáculo, fue rociado con sangre, porque sangre tipifica pacto. ¿Hay alguien aquí que está aprendiendo algo? Vea, así usted no está entendiendo nada, diga amén, que algo le entra por el poder del Espíritu Santo. Sangre tipifica pacto. Cuando iba a sacar al pueblo de Egipto, le dice: voy a matar a los primogénitos. Pero le dice a Moisés que los israelitas sacrifiquen un cordero, animal puro, y la sangre que sea derramada la rocíen. Oh, gloria a Dios, yo siento la gloria de Dios aquí. La rocíen en la puerta, porque cuando el ángel de la muerte entre donde los egipcios, ellos no están bajo pacto. Y el ángel de la muerte entró y mataba a los primogénitos. Pero cuando iba a entrar a la casa de los hijos de Dios, el ángel decía: esta casa está bajo pacto, hay sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te protege del ángel de la muerte, te protege de la ruina. Alguien ahora sí lo va a recibir. La sangre de Cristo te protege de la maldición. La sangre de Cristo te protege de la brujería, de la hechicería, de la magia negra, de la magia blanca. La sangre de Cristo te protege de la muerte, te protege del cáncer, te protege de la diabetes, te protege del tumor maligno. La sangre de Cristo te protege de todo accidente, te protege de todo poder del enemigo que quiera venir a robar, matar y destruir. Y por eso Cristo muere y su sangre es derramada, porque tú y yo tenemos promesa. Estamos bajo pacto, iglesia. ¿Y cuál es la certeza? Que la promesa se cumple, que Cristo derramó su sangre, y el que nos dio el testamento murió. Y cuando el que te da el testamento muere, la herencia la reciben los hijos. Dele un aplauso a Dios el que lo cree. Levante esas manos y diga: estoy bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento. Diga: y tengo herencia. Tienes herencia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia? La promesa de Dios. Porque no teniendo alguien más alto por quien jurar, Dios juró por sí mismo. Y dijo: de cierto te prometo, pero de cierto te juro por mí, que te bendeciré con abundancia y que te multiplicaré en gran manera. Dios se puso Él como garantía y derramó su sangre para que toda promesa, todo testamento, todo Nuevo Testamento, toda promesa, el que ha tenido el fallecimiento de un padre, de un abuelo, sabe que cuando trajeron el testamento se hizo válido cuando esa persona murió. Bueno, Cristo murió en la cruz para hacernos herederos. Levante su mano al cielo. Quiero orar por alguien esta noche. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La vida de cruz es una vida de despojo. No importa de lo que te tengas que despojar, tú lo tienes todo porque lo tienes a Él. Y tienes una vida de pacto, tomando forma de siervo. La vida de cruz es una vida de servicio. Le sirvo a Cristo a tiempo y a destiempo. Le sirvo a Cristo sin poner condiciones. Le sirvo a Cristo sin poner tatarateos. Le sirvo a Cristo porque mi vida es para servirle. No muchos dijeron amén. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida de Cristo, la vida de cruz, es una vida de humillación y de obediencia absoluta. Obedeció, se humilló, siendo Dios, dice, se humilló, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquiera, muerte de cruz. La vida de Cristo es una vida de humillación y es una vida de obediencia aunque no lo entiendas, y es una vida de obediencia aunque muchos no lo entiendan. Pero nadie lo tiene que entender. Tú eres el que lo tienes que creer y le tienes que obedecer por convicción. Si tú entiendes lo poderoso del sacrificio de Cristo, nunca jamás, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que nunca jamás pondrás condiciones para vivir para Cristo. Y si tú le obedeces a Él por convicción, pues la vida de cruz es una vida de exaltación también. Porque dice que entonces, versículo 9, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El que se humilla, el que se humilla delante de Dios, el que se humilla para obedecerle, el que se humilla para soltar, el que se humilla para renunciar, el que se humilla teniendo sus ojos puestos en el ejemplo máximo, la cruz. Tú tienes que saber que tu exaltación viene pronto. Yo dije, tu exaltación viene pronto. Ninguno que se ha humillado por causa de Cristo, ni Cristo lo ha dejado abajo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Él tiene un tiempo para lo tuyo, pero nosotros necesitamos un tiempo para humillarnos delante de la cruz y vivir una vida sin orgullos, sin pretensiones, una vida sin soberbia, porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes.